Episode 4. En el tema de Benny, su bendito esquema, habla de la importancia sobre el ámbito familiar, dando a conocer en cómo los padres toman el rol de la participación en una educación formal, así como llevando a su hijo a la escuela, su ayuda con las tareas, haciendo su presencia y viceversa. En cuanto a esto, da a conocer en cómo la presión social y los medios de comunicación son parte de la sociedad y estas están influidas por tendencias modales y políticas, así en cómo en la mayoría de los casos nuestra interacción social se basa en los esfuerzos que hacemos por estar a la altura de lo que se espera de nosotros. En el siguiente tema, con el título de Netflix nos flechó, volvemos tiempo atrás, haciendo una reflexión en cómo los avances científicos y tecnológicos han ido creciendo exponencialmente hasta ahora. Y lo comprobamos con algo sencillo: el cine. A principios del siglo XX, si querías ver alguna película tenías que buscar una ciudad donde hubiera una carpa de proyección, haciendo una línea del tiempo del avance del cine. Hoy en día Netflix es una plataforma utilizada por casi 117 millones de personas y en aumento. Ahora puedes aprender lo que quieras, como quieras, aquí y ahora, contando con los programas de televisión, cine y entre otros. Las herramientas tecnológicas que se han presentado son realmente increíbles, que nos hacen imaginar un futuro que atrae. Quiero mi batidora. Volvemos al tema de la tecnología y la sociedad, en por qué los avances van por delante de quien la analiza, en cómo ahora forma parte de nuestras manos, bolsillos, bolsos y vida. Un teléfono, claro, teniendo el poder de estar presentes el mayor tiempo de nuestro día. En el libro nos da una breve explicación en cómo las redes sociales no son como las pintan, asimismo dándonos ejemplos. En el siguiente tema, con el título Hasta la vista, baby, hemos presenciado los cambios más representativos en nuestra biología, si es que se considera así. Él nuevamente habla de la tecnología, en cómo ha ido de nuestra propia mano, de nuestro propio desarrollo cultural, aplicando a diferentes disciplinas, en cómo ahora el Internet ha marcado una definición en cambio de siglo y nos hace cuestionar si realmente estamos preparados para este salto tecnológico, así para llevarlo de una mejor manera. En el siguiente tema, con el título Simples Homo sapiens sapiens, nos da a entender en cómo está claro que el Internet tenía un propósito. Su fin era obtener comunicación entre computadoras para ahorrar costos. Esto hasta que se convirtió inmediatamente a un ámbito de comunicación personal. Explica cómo el ser humano aún teme de algo nuevo, y el propósito debería de ser, sin no la duda, razonable y metódica, que invite a saber exactamente a qué nos enfrentamos. En el siguiente tema, con el título Esa es mi pasión por las redes, habla acerca de cómo el ser humano se ha esforzado en aportar soluciones a sus dudas y miedos, en cómo descubrió por su sola razón, observación y experimentación que podía deshacerse del pensamiento mítico. Hace cuestiones por las cuales nos hace preguntar: ¿por qué la existencia de las redes sociales? ¿Por qué tienen tanto éxito? Y esto nos hace pensar si controlamos lo suficiente. En el siguiente tema, con el título Si Da Vinci supiera, en términos generales nos da a conocer nuevamente el tema de la comunicación, sus avances siendo desde algo personal para posteriormente definirse como espacios de consultas específicas sobre cualquier tipo de cuestiones. El desarrollo de las redes sociales y en cómo intervinieron en una búsqueda de factores fundamentales. Continuando con el ingenio tecnológico, nos da una historia del tiempo basada en comunicaciones y primeras plataformas para ello. Cómo ahora contamos con una red social con más de 2.200 millones de usuarios, siendo esta la red social más activa y rica en cuanto a tráfico de información y todo tipo de material susceptible. Episode 5. Todos mis yoes. En este capítulo hablamos un poco de las personalidades o yoes que utilizamos con diferentes tipos de personas. Por ejemplo, ya sean amigos, familiares, desconocidos. Aparte hablamos un poco del yo íntimo. El yo íntimo prácticamente lo guardamos solo para nosotros o en ocasiones lo compartimos con personas muy cercanas. Pero el autor relaciona esto con las redes sociales, ya que las redes sociales nos hacen sentir pertenecientes al clan del que tanto habla o nos hacen sentir en confianza, más bien dicho. Y esto hace que nos expongamos
y nos volvamos vulnerables hacia personas que ni siquiera conocemos. Hola, papá Facebook. En este capítulo más que nada hablamos de la volatilidad de las redes sociales en cuestión a, ¿sabes?, infoxicación por la cantidad masiva de información que hay hoy en día en las redes sociales o siquiera en el internet y cómo esto nos afecta como personas. Soy el listillo latoso. En este capítulo hablamos un poco del mundo del activismo y cómo las redes sociales permiten que este tipo de ideas tengan muchísimo más alcance. Además de hablar un poco de cómo le deberíamos de dar lugar a los adolescentes y a ideas innovadoras que no son muy convencionales, pero que a fin de cuentas cambian nuestra percepción de la realidad y son muy importantes. Es miedo, no te engañes. En este discutimos un poco acerca de la importancia del miedo y cómo un autor considera que es algo primitivo, pero este puede potencializar algunas de nuestras capacidades. También nos explica cómo el miedo nos hace vernos desde otras perspectivas, plantea varios de nuestros mayores miedos, como el ser olvidados, el ya no existir después de morir, el ser desterrados o no aceptados por los demás, y el miedo a aceptar la nula que es nuestra importancia. Termina diciendo que las redes sociales potencializan este yo, este egoísmo y frustración por ser parte de algo, por ser importantes, y así es como terminamos uniéndonos a pseudo clanes. Tres escenarios apocalípticos. En este empieza hablando sobre cómo deberíamos tomar acciones radicales para superarnos y mejorar nuestra situación, exclamando que queda poco tiempo para seguir siendo abusivos con el planeta, inclusive si lo quisiéramos arreglar. Por esta razón nos presenta tres diferentes escenarios apocalípticos con tendencias de Hollywood, obviamente, lo cual me encanta. El primer ejemplo fue la pandemia. Empiezo mencionando varios ejemplos de películas de zombies, obviamente que todos sabemos que es el resultado de una pandemia viral. Habló de pandemias históricas que tuvieron gran impacto, como la peste negra, además de explorar cómo esto sigue pasando en la actualidad, ya que privilegios modernos como el agua limpia o suficiente comida, inclusive el techo, no son una realidad en todo el mundo. Para concluir, el autor especuló un poco cómo sería si una enfermedad solo dejara 1.000 millones de personas vivas en todo el mundo, y cómo estas retomarían el modelo del clan, o por otro lado, cambiarían por completo la forma de actuar de los humanos restantes, sin el riesgo de perder toda la información acumulada al momento. La tormenta solar. Comienza explicándonos cómo alrededor de la mitad del siglo XIX un evento masivo, una tormenta solar que hizo que aparatos eléctricos en la época fallaran e inclusive causaran incendios. No ha ocurrido uno de esa magnitud, aunque un evento similar, pero de proporciones muchísimo menores, provocó una planta hidroeléctrica fallara por 9 horas. Tomando esta situación un poco al extremo, nos habla de un apagón mundial, obligándonos a abandonar la tecnología de la cual somos tan dependientes y cómo esto nos llevaría al salvajismo. Tercera Guerra Mundial. Inicia contándonos un poco de cómo las guerras son parte de nuestra cultura, no tan solo histórica, sino actual. Además, observamos lo poco que nos ha importado los estragos que hemos causado anteriormente, como las bombas atómicas. Después menciona la insensibilidad que tenemos de conflictos que percibimos distantes. Esto me pareció importantísimo, ya que lo he experimentado yo mismo o he visto a otras personas que lo hacen, porque al no tener una conexión emocional con las personas que están sufriendo algún problema, no deja a las personas tener esa iniciativa, gracias a que no puedes tener la empatía necesaria como para intervenir. Esto es muy importante ya que es una causa del estancamiento social. Nos explicó el texto de los pájaros dejados, diciendo que en la analogía los filósofos eran los pájaros dedicados, incapaces de hacer algo, olvidados y destinados a ver a los humanos morderse su propia cola. A su conclusión, usando el binomio animal-humano que vivimos desde el principio, declara que, sin lugar a dudas, la parte más problemática de nuestro ser ha sido la humana. Conclusión. Mi conclusión sobre el libro en general es que, tal y como dice el título, es filosofía. Entonces habla sobre muchos temas de la vida cotidiana que se pueden relacionar entre sí e igualmente invita al lector a analizar estos temas más a fondo y no quedarse solamente con lo que se puede saber a simple vista. Mi opinión sobre el libro es que es muy lento y la verdad no me llamó mucho la atención el tema del que se habló y utiliza ejemplos muy repetitivos, ya sea en estadísticas o en cosas así.
A mí el libro me pareció muy interesante, ya que cambió por completo mi perspectiva, desde cómo funciona la sociedad hasta cómo distorsionamos la realidad con nuestras propias opiniones, que están sujetas a emociones o supersticiones que no están fundamentadas. Lo que no me gustó fue que dijera que no hay solución para todos los problemas que causamos, pues a mí me parece que sí hay. Es un muy buen libro e interesante, ya que contiene temas específicos que hacen que tomes una perspectiva diferente, básicamente de todo lo que te rodea. Así de esta manera te hace cuestionar en cada uno de los temas. Este libro cuestiona demasiadas cosas y en lo personal siento que no son necesarias la mayoría de ellas, justamente porque hemos crecido y hemos vivido en un sistema en el que ya se nos imponen unos ideales que han hecho desde generaciones anteriores, y no creo que más de una persona que lea este libro vaya a cambiarlas, justamente porque crecieron así, pero no dudo que más de una persona los cambie gracias a este libro. Aunque para mi gusto eso es algo que muy poco probable que pase,